Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los retos que tiene precisamente el paquete económico 2026. Y en esos retos, ¿dónde está el dinero destinado a los derechos sexuales y reproductivos? Y para ello, vamos a tener a Matilde Pérez Romero, quien es investigadora del programa de rendición de cuentas de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación. Tendremos también a Wendy Salas Martínez. Ella es gerente nacional de Incidencia y Relaciones Públicas de Fundación MEXFAM. Y a Mauricio Cruz Avendaño, a enlace de incidencia de la Fundación MEXFAM en el estado de Oaxaca. Y después de ello vamos a hablar del Sistema Nacional de Cuidado. ¿Dónde está? ¿Cómo se está construyendo? ¿Qué ladrillos llevan puesto? De eso vamos a estar hablando con Mónica Orozco. Ella es directora de Genders e investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y vamos a estar hablando sobre esto. Así que quédese con nosotras, no se vaya. Y mire, este es un día muy importante por varias razones. Una de ellas tiene que ver que hoy precisamente hace un año veíamos llegar al poder a la primera mujer presidenta de nuestro país, a Claudia Sheinbaum Pardo, con un discurso que entre otras cosas colocaba a las mujeres. Usted escuchó la República de las Mujeres, los puntos que se incluían ahí, y además estamos actualmente en un momento de discusión y reflexión en términos de la iniciativa del presupuesto que esta primera mujer presidenta ha enviado a la Cámara de Diputados, y lo hemos dicho en otros espacios con otras invitadas. Toda política pública, todo discurso de político que no se transfiera, se plasme en la política presupuestal, son eso, palabras que no llegan a concretarse. Y precisamente porque estamos haciendo esta revisión de el presupuesto que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos invitado a las personas que hoy vamos a tener aquí en el programa, nuestras invitadas, para hablar precisamente de este paquete económico de los derechos sexuales y reproductivos, qué tanto se está reflejando como prioridad en esta propuesta que manda la primera presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Y para ello hemos invitado a Matilde Pérez Romero. Ella es investigadora del programa de rendición de cuentas de Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, una institución muy importante precisamente por lo riguroso de sus investigaciones, que están siempre como referencia obligada cuando hablamos de transparencia, de recursos, etcétera, de nuestro país. Siempre hay que voltear a ver a Fundar, así que agradezco mucho a Matilde Pérez Romero que esté esta mañana aquí con nosotras. Bienvenida, Matilde, gracias por estar. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a la audiencia también, aquí estaremos. Gracias, Matilde. También está con nosotras la licenciada Wendy Salas Martínez. Ella es gerente nacional de Incidencia y Relaciones Públicas de Fundación MEXFAM. Gracias, Wendy, por estar, pero esta es otra de las instituciones trascendentes en la historia de los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país. Casi tenemos la misma edad, la organización y yo, así que me da muchísimo gusto que esté aquí Wendy, y junto con ella también está Mauricio Cruz Avendaño. Él es enlace de incidencia de Fundación MEXFAM en el estado de Oaxaca. Mauricio, bienvenido. Es muy importante que tengamos también la lectura, la mirada, el análisis de las entidades federativas, así que bienvenido, Mauricio, bienvenida, Wendy. Gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Lucía. Hola, Mati. Hola, Mauricio. La verdad nos da mucho gusto compartir este espacio con Mati. También sabemos de la trascendencia de su trabajo de Fundar, y con mucho gusto aportando nuestra visión como Fundación MEXFAM, ya 60 años en
en acciones ininterrumpidas que tiene que ver con el avance y sobre todo la puesta en la escena de la salud y la planeación familiar. Y bueno, pues ya una vez que dijo Wendy qué edad tiene Mexfam, pues ya ustedes calculen qué edad tengo yo. Así que gracias, Wendy, por revelar. Yo quería dejarlo en incógnita, pero ya está. Pero vamos contigo, mi estimada Matilde, porque es muy importante, insisto, el trabajo que ustedes hacen. Y en un primer saque, cuéntanos qué es lo que ustedes han detectado de este paquete económico que se ha enviado a la Cámara de Diputados, dónde están los recursos para las mujeres en general y los programas que pudieran estar, pero sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos que han podido identificar, Matilde. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, digamos, el análisis que Fundar ha hecho respecto a este presupuesto este proyecto de presupuesto para el 2026, la primera cosa que identificamos justamente es que se crea este anexo para los cuidados, que fue parte, digamos, de todo el foro que se tuvo recientemente. Y bueno, el tema también de los recursos que vienen para el anexo 13, digamos, y bueno, desde ahí hablar de los recursos para la salud sexual y reproductiva, y de alguna forma, digamos, a pesar de que había como grandes expectativas en el tema, precisamente por las cosas que ya colocabas al principio, de que pues era el primer presupuesto, que la visión donde se sienta la visión de la presidenta, pues desafortunadamente la salud sexual y reproductiva todavía queda pues en los mismos términos, ¿no? A pesar de que sí ha habido, digamos, un avance en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, en temas de presupuesto, pues todavía quedan pendientes, pues fuertes, ¿no? En el sentido de que la salud sexual y reproductiva pues nunca ha sido una prioridad presupuestariamente, y pues este presupuesto también lo sostiene así. Y bueno, si entramos, digamos, a los números, la política de salud sexual y reproductiva en 2026 prevé un presupuesto de 2.991 millones de pesos, ¿no? Y en relación a los que se aprobaron en 2025, pues solo representa un 0.03% de incrementos. La política de salud sexual y reproductiva tuvo recursos mayores en 2019, entonces pues sí todavía quedan como bastantes pendientes en este sentido, ¿no? De que no se ha considerado la salud sexual y reproductiva como una prioridad, digamos, en el tema de presupuesto, ¿no? Y luego pues también existen, digamos, estas barreras, lo que genera, digamos, esta falta de presupuestación, pues tiene que ver con las barreras que están en los servicios de salud. Por ejemplo, 36% de las personas, 48 millones no tienen acceso a servicios de salud, y la mitad, digamos, son mujeres, ¿no? Entonces, estas brechas, digamos, son el resultado, digamos, de que no se haga una presupuestación, ¿no? Entonces, la fragmentación también que se ha dado en el sistema de salud aumenta las brechas de desigualdad, digamos, ahí ahora entre población asegurada y no asegurada, y que no está consolidado, digamos, un sistema para la población que no cuenta con seguridad social, ¿no? Entonces, la centralización de los servicios también es una barrera, y bueno, hay una necesidad también de fortalecer, digamos, la perspectiva interseccional, ¿no? De que estos recursos, esta presupuestación, sí esté pues alineada a estas políticas que se han aprobado, y también como considerando la diversidad de mujeres, ¿no? Que son para las que va dirigida esta política. Matilde, esto nos habla precisamente de dónde están las prioridades y sobre todo dónde no están, esto que nos estás platicando en términos de que, digamos, los recursos destinados para salud sexual y reproductiva, pues no es que tenga grandes avances, todo lo contrario, ¿verdad? Grandes preocupaciones, Wendy, y eso me da pie a preguntarte, es decir, son dos derechos, que hay que decirlo, el derecho sexual, el derecho reproductivo que tenemos, y el que no haya los recursos suficientes económicos. ¿En qué se traducen en este país? Cuando veíamos hace unos días el no acceso universal a métodos anticonceptivos, por ejemplo, de mujeres en toda, digamos, su ciclo de vida reproductiva, desde el inicio, o
sí, desde su vida sexual activa, sobre todo las jóvenes, ¿no? ¿Cómo leen ustedes desde MexFam esta ausencia de priorización presupuestaria de pues los recursos para los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país? Sí, pues sumado a lo que dice Mati, que es preocupante la cantidad de recursos, nosotras como MexFam, nosotros hemos estado haciendo ciertos monitoreos sociales en las entidades federativas, al menos en Hidalgo y en Oaxaca ha sido de manera constante, y en otros estados de la República también. Porque no obstante que si es poco o es mucho el recurso etiquetado o específico, porque ya no se puede etiquetar recurso, ¿no? Sino específico para temas de salud, no son suficientes y no son bien ejecutados. Y ese es también otro tema importante de la transparencia y el ejercicio de los presupuestos. Desafortunadamente, fiscalización local hay muy poca, como, digamos, una fiscalización tan objetiva, tan metódica como la que tienen algunas organizaciones sociales como Fundar, como otras colegas y la misma MexFam. Entonces, ha sido muy difícil este seguimiento de si el recurso está siendo utilizado, subutilizado, o se está yendo hacia otras prioridades, incluso locales. Si esto es a nivel local, imagínense a nivel federal. Nos hemos enterado, por ejemplo, de colegas en instancias de gobierno que nos dicen que aunque tengan ese presupuesto ya etiquetado o ya específico para ciertas actividades, dentro del mismo proceso del ejercicio presupuestal existen todavía reasignaciones internas que hacen que no necesariamente ese recurso que ya se tenía en el escenario, digamos, de la aprobación en el Congreso, se ejecute como tal durante todo el año. Entonces, no solamente es tener más presupuesto, por supuesto, porque nunca va a ser suficiente, porque la problemática de la población es diversa, porque se intensifica en ciertos estados de la República, en ciertas realidades. También es cierto que es importante la fiscalización del proceso de la ejecución del presupuesto, y ahí no estamos tampoco, o hemos estado muy poco. La otra cosa que me parece importante es que la salud no solo se refiere a cuerpos reproductivos. O sea, la salud sexual y la salud reproductiva no solo se refiere a cuerpos que se reproducen, ¿no? O cuerpos de mujer, porque a veces, o cuerpos gestantes, sino también a todas las personas en su diversidad, pero también en el tema de la salud mental. Y ese es un gran rubro que está desaparecido de la política pública. Incluso me atrevo a decir, pero no me atrevo a decir mucho porque Mati es la experta, que podría ser incluso desdibujado del presupuesto general, de la gran bolsa del presupuesto para salud sexual y reproductiva. Ahí me quiero detener, mi querida Wendy, mi querida Mati, y ahorita invitamos a Mauricio a que se sume, porque hablar de millones, Matilde, uno puede escuchar la cantidad y puede decir, wow, ¿no? Es mucho, dependiendo de con qué lo compares, es poco, digo, es casi nada si lo comparas con lo que se destina a Sedena, por ejemplo, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional, pues entonces ahí sí decimos son las migajitas de lo que queda. Pero pensando precisamente en las personas, en los seres humanos que necesitan los servicios de salud, ¿qué implica para ello? ¿Es desabasto? ¿Es menos especialización, Matilde? Ustedes han hecho un trabajo de años, por eso es tan importante la mirada, porque no solo es que estén viendo este presupuesto, ustedes como Fundar tienen la historia presupuestal también de lo que ha sido el anexo 13 y hoy los anexos que se han ido creando, pero en derechos sexuales y reproductivos hace muchos años ustedes colocaron lo que eso significaba, por ejemplo, en gastos de bolsillo para las personas, ¿no? En medida que el sistema de salud no da medicamentos, lo tienes que sacar y suele salir de la bolsa ya empobrecida de las personas. Pero hablando de derechos sexuales y reproductivos, Mati, tú tienes, o ustedes como Fundar tienen, digamos, un análisis que nos diga de qué estamos hablando, en qué se traduce esa ausencia. Sí, en realidad, digamos, existen
un poco también es como muy arriesgado decir es poco, es mucho, es nada, pero siempre desde Fundarlo tratamos de comparar, digamos, con los indicadores que están, ¿no? Entonces, hay pocos recursos, pues la tasa de mortalidad materna sube, ¿no? Y aunque ha bajado en los últimos años, pues se mantiene y esa mortalidad materna como en tema de media nacional, pues hay entidades como Chiapas donde la media nacional es más alta, ¿no? El tema también, por ejemplo, de que las mujeres de 15 a 49 años tuvieron un parto y tuvieron violencia obstétrica, el 31.4%, ¿no? O el 20% de adolescentes entre 10 y 19 años que no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación, ¿no? Entonces, esto es como 50.6 nacimientos por cada 1.000 adolescentes. Entonces, estos indicadores de alguna manera, pues sí nos dan cierta luz de que, pues, los recursos en parte es como lo que, pues, hace que las políticas funcionen, pues no están funcionando, por un lado, ¿no? Funcionen o no funcionen, después de tantos millones uno puede quedarse un poco aturdida y ¿dónde cae, no? ¿Dónde cae el dinero? Porque hablar del presupuesto de la federación es como abstracto, pero a la vez muy concreto. Wendy, tú ya lo señalabas. Sí, ¿qué pasa en las entidades federativas? ¿Cómo se manejan esos recursos? ¿Cómo dentro de las propias dependencias se puede reasignar los recursos? Entonces, podemos ver un monto que está destinado a cierta acción, vamos a decirlo así, y luego la dependencia puede decir, bueno, siempre no, le quitamos 5 pesos, la mitad, o lo dejamos con 1 y lo cambiamos a otra cosa. Y luego termina yéndose, vaya usted a saber a dónde. De eso estamos hablando en términos de lo concreto, y tú lo decías, y ahí me gustaría invitar a Mauricio, ¿qué ocurre en las entidades federativas? Porque la designación, la definición del presupuesto en la federación impacta sin lugar a duda a las entidades federativas, Mauricio, y hablar de Oaxaca, pues es hablar de un reto monumental en términos de desarrollo, de preocupaciones. Ya Matilde ponía el tema de muerte materna, de embarazo en adolescentes, en fin, de la violencia obstétrica. ¿Qué han encontrado ustedes, Mauricio, en Oaxaca? ¿Cómo impacta estas definiciones y qué les dice esta propuesta presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca? Perfecto, gracias, Lucía. Sí, justamente yo creo que tú mencionabas algo muy importante al inicio de la introducción que nos dabas en tu programa. Creo que una política pública sin presupuesto es pura demagogia, porque no solamente es tener derechos en papel, eso no es suficiente. Y desde esta realidad resulta urgente hablar de presupuestos desde un enfoque de juventudes, de género, de interculturalidad, de interseccionalidad, ya que en realidades como Oaxaca específicamente, el embarazo adolescente sigue siendo un gran desafío en el tema de salud pública, ¿no? Y sobre todo también de derechos humanos. A pesar de que existen avances importantes, se sigue viendo la falta de presupuestos federales y estatales, lo cual limita el acceso pleno a servicios de salud, incluyendo el aborto seguro, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que la gran dependencia del presupuesto federal actualmente para la operación del componente de aborto seguro específicamente se centra en lo que la federación asigna a los estados, pero desde la federación no se sabe cuál es la metodología que se está siguiendo para la asignación a los estados. Un claro ejemplo que veíamos y lo discutíamos en el equipo de incidencia es que, por ejemplo, para Oaxaca, a través de la firma de los convenios SANAS del 2025, el componente de aborto seguro tenía una asignación presupuestal de 2,5 millones alrededor. Y para el caso de Hidalgo son 5 millones, o sea, Oaxaca siendo uno de los estados con más municipios, 570 municipios, recibe esta cantidad sin tener como esta visión o estas particularidades al momento de la planeación, ¿no? Algo muy importante que también estábamos revisando el equipo de MEXFAN de incidencia
es a través de un pequeño informe que emite el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescentes sobre temas de salud sexual y reproductiva, es que en Oaxaca viven alrededor de 760,000 adolescentes de 10 a 19 años, ¿no? Esto representa el 18% de la población total, con una tasa de fecundidad de 67.03% encima de la promedio nacional. Esto refleja realmente riesgos como la baja en la cobertura anticonceptiva, las uniones tempranas y también los contextos de violencia de género, ¿no? Entonces, estos datos debemos de tener muy presente porque el embarazo en adolescentes no solo limita los proyectos de vida, también reproduce estas desigualdades estructurales que afectan específicamente a mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas, ¿no? Pero ya si hablamos realmente cómo repercute el tema del presupuesto y estas asignaciones en los estados, específicamente hablando de Oaxaca, yo creo que aquí se refleja, yo lo pondría en 4 grandes rubros. Uno que es la sobrecarga en los sistemas locales de salud, que ya de por sí con esta transición del sistema de salud no hay una línea que seguir y siguen habiendo cambios día con día. Entonces, sin transferencias federales adecuadas, los servicios estatales deben de absorber la demanda de los presupuestos ya limitados, ¿no? Ahí, Mauricio, me gustaría detenerme y irme con Matilde. Tú planteas una parte muy importante, Matilde. Yo no sé si ustedes han detectado, Matilde, Wendy, cuáles son los criterios de asignación. Esto que señalaba Mauricio, a ver, ellos tienen el 18%, por ejemplo, en Oaxaca, de la población adolescente en la entidad. Uno pensaría que el presupuesto destinado tendría que ir proporcional a las demandas de las entidades federativas y si la política, además, que en este caso con la presidenta Sheinbaum ha sido primero las mujeres indígenas, estamos en el año de las mujeres indígenas, y todos estos discursos que hemos escuchado, pues podríamos suponer que serían criterios que se utilizarían para la designación del presupuesto. Yo no sé qué tanto, Matilde, esto es cierto o no. Bueno, un poco lo que nosotros hemos identificado justamente a partir del seguimiento que desde hace muchos años se le ha dado a Fundar, se le ha dado el presupuesto desde Fundar, perdón. También yo creo que recordarás el tema de cuando se instalaron el Observatorio de Mortalidad Materna, el Comité por una Maternidad Segura. Entonces, todas estas organizaciones justamente insistieron porque se incorporaran la perspectiva y las necesidades de las mujeres y se crearon políticas públicas, ¿no? Se incorporó en algún momento a las parteras en la política de salud materna, se incorporaron a los traductores como indicadores, digamos que eso daba cuenta un poco de se va a gastar en recursos, los recursos que se asignaron, pues en cosas que en partidas presupuestarias que van justamente a cubrir las necesidades de las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues esto de la atención intercultural es un desafío. Los intérpretes ya no están, las parteras ya no están como indicadores, y bueno, ahora hay una política que se está creando, la NOM 20, pero pues ahí tiene como sus retos y desafíos. Entonces, las políticas no se construyen desde las necesidades de las mujeres, y finalmente no hay criterios justamente que vayan definiendo, Oaxaca tiene más mujeres o tiene más jóvenes, o Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que tienen más pueblos indígenas, bueno, pues a ellas van a ir más recursos. Y un poco con las entrevistas que en algún momento tuvimos con el centro hace muchos años, y con autoridades locales en Guerrero, pues un poco lo que nos decían es justamente que como el indicador que tienen es, bueno, si las entidades no comprobaron bien, pues entonces para el siguiente año se les va a recortar recursos, ¿no? En lugar de meter indicadores más de transparencia, de rendición de cuentas, ¿cómo vamos a asegurar que los recursos, como lo decía Wendy, se van a gastar exactamente en lo que se están pues planteando, ¿no? En algún momento monitoreamos los programas de salud materna y había partidas que se estaban asignando para operar las casas, por ejemplo, en su momento de Posada Same,
y resultaba que esos recursos pues nunca llegaron a las entidades o a las casas. En algún momento las casas de la mujer indígena fueron como retomadas como posadas AME, y lo que nos decían, bueno, a nosotros solo nos llegaron 4 sillas y una mesa de plástico. Entonces ese tema también de la rendición de cuentas pues es importante, ¿no? De que se vaya generando indicadores justamente que correspondan a las necesidades de las mujeres y que vayan en atención, digamos, a los requerimientos de cada entidad federativa. Sin embargo, al momento no los contamos, y sí contamos con políticas públicas que requieren recursos para operarse, ¿no? Ya lo decía Mauricio en el tema de aborto, pues tenemos ya 220 servicios, y para que esos servicios de aborto operen, pues se necesitan recursos. Y lo que vemos es que sí ha habido avances en términos de implementar políticas, y con este discurso más de que tienen que ser desde la interseccionalidad, desde la interculturalidad, que tiene que incorporarse a todas las personas, todas las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, eso no va aparejado con los recursos que puedan implementar, digamos, pues estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay reportes que de las recetas que se surtieron, pues un gran número de recetas no está surtido. Entonces sí hay muchos desafíos, y nada más como recuperar esto que ya había planteado también Wendy, en tema de los recortes que hace el Ejecutivo a lo largo del año. Pues sí ha habido años en los que se han recortado el presupuesto hasta 64%. Por ejemplo, en 2023, que había una asignación de 2.443 millones, solo se ejercieron 891 millones de pesos. Entonces se modificó 64% los recursos. Entonces aquí también sí tenemos una brecha, sí, de la presupuestación, pero también de la rendición de cuentas, herramientas de transparencia por las que las organizaciones pugnaron, pues ya no están, ¿no? Ya no están los CIAFASPES, que era una herramienta a la cual podíamos efectivamente ver este cruce de cuánto se está asignando, en qué se está asignando, y podíamos identificar si efectivamente se estaban o no cumpliendo las necesidades de las mujeres. Y mucho de este trabajo de rendición de cuentas, de seguimiento de estos presupuestos, pues lo han hecho las organizaciones, Wendy Salas, que han estado fundar ustedes como MEXFAM, y bueno, pues ya Matilde nos ayudó a traer a la mesa el Comité por una Maternidad Segura, el Observatorio, etcétera, donde también han participado. ¿Qué papel hoy en día pueden jugar ustedes como organizaciones, Wendy, para poder ir señalando, pues esto que estamos conversando hoy, los retos, la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Cómo ves esa parte precisamente en estos momentos de discusión? Pues yo creo que precisamente algunas organizaciones tenemos la posibilidad de tener espacios sólidos de incidencia política. Por ejemplo, MEXFAM tiene una gerencia de incidencia política, social, que ocupa, pues digamos, espacios importantes para colocar la agenda de las mujeres, la agenda feminista, la agenda de los cuidados, la agenda de la salud sexual y reproductiva, de los derechos humanos, pero no obstante no es suficiente. El permanecer es importante. Yo en algún momento nos hacían una pregunta de ¿para qué un área de incidencia? ¿Con qué se come? Bueno, porque hay que estar. Porque si no estás, alguien más lo va a ocupar, y no necesariamente va a tener una visión de derechos humanos, y no necesariamente va a tener una visión progresista a favor de las mujeres. Entonces hay que estar, pero no hay que estar solas. Y la insistencia de que estemos en conjunto, y que si está una, no es una, somos varias organizaciones, y estamos escuchando entre todas, todas nuestras voces, porque si no, entonces se vuelve un espacio de privilegio, y es muy fácil que una organización social coopte el espacio y no lo traduzca en esto que es importante, que es transparentar el ejercicio público. Porque solo de esa manera podemos hacer equilibrios. No queremos hacer el trabajo del gobierno, somos parte del Estado. Siempre, en cada vez que puedo lo repito, el Estado está conformado por el gobierno, la población, el territorio y las leyes, básicamente en eso. Entonces, en población está la población organizada, y ahí estamos nosotras, nosotres. Hay que estar. Pero no obstante, sí, como decía en algún momento una profesora no sé si se acuerdan de Concepción Martínez, una gran colega hermosa, maravillosa, que
que ya trascendió, decía, nos falta una patita, y esa patita es el feminismo y la transparencia. Y en ese sentido no debemos de dejar de poner el dedo en el renglón de que sí hay que hacer estos esfuerzos. Yo sé que algunas organizaciones sociales, algunas colectivas dicen, es que no hay que estar con el gobierno, es que hay que... Yo lo sé, porque de pronto hay mucha frustración, pero hay que estar, porque es la única manera en la que todo mundo, toda munda nos vamos a enterar de lo que está sucediendo al interior. Y la otra parte que me parece importante de los indicadores con los que se toman en ocasiones las decisiones, me parece que son indicadores. Los de la Secretaría de Salud son sus indicadores. Los de la Secretaría de Economía son sus indicadores. Cada quien maneja sus propios indicadores o construye sus propios indicadores para decir cuáles son sus prioridades. Y yo lamento mucho porque el Plan Nacional de Desarrollo, que es la directriz motora de todo lo que tiene que ver en el país, o debería de ser, sí maneja ejes transversales de esto no se debe de obviar en todo. Y ese debería de ser un indicador, ¿verdad? Pero no necesariamente, porque, perdón, sí. Sí, porque ya estamos a punto de concluir y no quiero perder la oportunidad, Wendy, perdón que te interrumpa. ¿En qué mensaje habría que mandarle a las y los legisladores que tienen en su mano esos elementos? Ellas son las que pueden decir, podemos cambiar, modificar, etcétera, el presupuesto si realmente hacen su tarea. Entonces, Wendy, en una frase, ¿qué les dirías a las y los legisladores? Y luego vamos contigo, Matilde. Pues me parece que tienen que mirar nuevamente a los acuerdos internacionales. Estas son las directrices. Para la salud sexual y reproductiva hay acuerdos internacionales que nuestro país signó, que ha asignado y que sigue asignando, y que ha fortalecido la parte de los derechos humanos. Esos son los indicadores, no hay más. Entonces, si eso lo hacemos extensivo a los estados, a los municipios, a las comunidades, con dinero, con presupuesto, vamos a avanzar. Esos son los indicadores. Guiarse con los acuerdos internacionales que ha firmado México. Matilde, para las y los legisladores. Se requiere de asignar mayores recursos, sí o sí, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y asegurar su progresividad, y justo evitando los recortes durante el año. Y bueno, también un pilar central, pues es que tiene que haber mayor transparencia sobre la asignación, sobre el destino de los recursos para salud sexual y reproductiva de todas las instituciones de salud pública, y pues en el nivel más bajo de desagregación posible, que pues es el tema de las partidas presupuestarias, que considere pues todas las fuentes de financiamiento, porque al día de hoy los datos que presentamos justamente son los que se pueden rastrear, que son los del ramo 12, pero hay otras fuentes de financiamiento de las que no sabemos exactamente cuántos recursos están etiquetando para el tema de salud sexual y reproductiva. Mauricio, una frase desde Oaxaca. Sí, gracias. Pues desde sociedad civil les recordamos que el presupuesto no es una cifra técnica, es solamente la diferencia entre garantizar o negar los derechos sexuales o reproductivos. Muchísimas gracias, Mauricio, por contundencia y concretar. Matilde Pérez Romero, investigadora del programa de rendición de cuentas de Fundar, del Centro de Análisis e Investigación, gracias por estar aquí. Wendy Salas Martínez, gerente nacional de Incidencia y Relaciones Públicas de la Fundación MexFam, gracias también por estar aquí con nosotras esta mañana. Y Mauricio Cruz Avedaño, enlace de incidencia en la Fundación MexFam en Oaxaca, gracias por estar aquí. Vamos a seguir revisando las prioridades y dónde están a propósito de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y otro de los grandes anuncios que hizo la presidenta en su momento, ya en la campaña poco, pero una vez que se sabía ganadora de las elecciones y ya después como presidenta constitucional, pues fue la apuesta al Sistema Nacional de Cuidados. Usted recordará, ahora sí, ya hay que reivindicar, hay que hacer cosas, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está? Me pregunto yo.
¿Dónde está el Sistema Nacional de Cuidados a un año de esta llegada de la primera mujer presidenta? Y también se lo pregunto a Mónica Orozco, ella es directora de Genders AC, es investigadora también del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, un centro muy importante. Mónica, cuéntanos, ¿dónde está el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Ustedes lo encontraron? Cuéntanos. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte aquí, un poco, justo yo ando en los cuidados porque ando en recuperación de una cirugía, pero te agradezco mucho haberme invitado. Y te cuento un poquito del sistema. Fíjate que efectivamente, pues hemos, desde las organizaciones de la sociedad civil, venido empujando, ¿verdad?, que esto ocurra. Y efectivamente, como tú lo dices, pues ha habido una serie de anuncios, ¿no?, desde gobierno, de pues este interés por avanzar por el sistema de cuidados, ¿no? Esto ya tiene mucho tiempo, desafortunadamente, pues como tú preguntas, pues no está todavía en ningún lado, ¿no? No está en la legislación, ¿no? Ha habido iniciativas importantes de ley general, ha habido iniciativas importantes, una de ellas aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados hace ya 5 años, que se quedó congelada en el Senado. Entonces, pues tenemos bastante que hacer. Yo te diría un poco desde la propuesta que nosotros tenemos, ¿verdad?, las organizaciones con las que yo tengo oportunidad de colaborar, en particular el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con quien estamos pues muy de la mano, tenemos identificadas 7 vertientes para el sistema de cuidados, ¿sí? Y estas vertientes son, básicamente, pues pasan por adoptar y fortalecer el marco normativo, no solamente a nivel constitucional y de la legislación, sino también a nivel pues de la normativa indirecta, ¿verdad? Nos hace falta muchísimo regular servicios que se proveen en materia de cuidados. Una segunda vertiente tiene que ver con fortalecer la provisión de servicios en establecimientos. Nada más así, a manera de recuento, en el año 2019 en México se aprobó una modificación al artículo 3º constitucional que reconoce la obligación del Estado y el derecho de las personas a que los niños pequeños reciban educación inicial. Y hoy por hoy pues tampoco tenemos la cobertura total, o sea, estamos mal, pero muy mal, con una cobertura de alrededor, yo te diría, de unos 6 puntos porcentuales apenas de niños en la edad de 0 a 3, ¿sí? Si lo ponemos de 0 a 5 es un poquito más, porque hay preescolar, pero andamos muy mal con eso. Entonces, ese es un ejemplo de servicios en establecimientos que hay que ponerle presupuesto, hay que ponerle interés, ¿no? La tercera que nosotros hemos señalado es la construcción propiamente, ¿no?, la regulación y la generación de oferta de servicios domiciliarios. O sea, hay mucha gente, sobre todo quienes cuidan en condiciones muy extremas y quienes tienen, pues, dificultades de movilidad, ¿verdad?, de muy limitada su autonomía, que no se pueden transportar. Entonces, necesitamos crear, dentro de lo que es la economía del cuidado e integrada como parte de los sectores del desarrollo, una economía que permita prestación de servicios domiciliarios gratuitos para quienes no los pueden tener, subsidiados por el Estado, y un conjunto de prestaciones reguladas, ¿no?, también por el Estado para quien pueda adquirirlo o desee como un paquete más complementario. Luego nosotros en la cuarta vertiente lo que hemos planteado es que pues esto no es una tarea nada más de los gobiernos, ¿ves? Es una tarea que requiere de mucha corresponsabilidad y aquí en primer lugar están las empresas. Las empresas tienen muchas tareas que hacer para conciliar, para permitir la corresponsabilidad con el cuidado, y esto pues no está sucediendo, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un liderazgo, en este caso sí de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, pues para empujar que estas cosas sucedan, porque pues hoy por hoy estamos, digamos, haciendo un subsidio, ¿verdad?, de todas estas tareas sin que las empresas, el Estado, las instituciones participen. Y la quinta tiene que ver con una cosa que está muy de tema ahorita, porque es la aprobación de presupuesto. Hay por primera vez un anexo transversal, ¿no?,
dedicado a cuidados. Sin embargo, este anexo pues no es hoy por hoy más que un recuento de cosas que podrían vincularse con el cuidado y que ya se venían haciendo. Entonces, eso sí como que no se vale, ¿no? Decir, yo estaba haciendo esto, pero pues yo ya hacía los cuidados. No, porque hay muchas otras cosas que hay que atender. Y el problema es grandísimo, ¿eh? El tamaño de la contribución de estas actividades son 26 puntos del PIB, o sea, en trabajo no remunerado. Entonces, si pensáramos que vamos a dedicarle 20 puntos del PIB a financiar el sistema, pues no, ¿verdad? Entonces, va a estar muy difícil de lograr, pero hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, incentivos desde lo federal, de estatal, municipal, perdón. Concluye la idea, Mónica, y ahorita te comparto. Sí, y luego dos últimas vertientes, es que necesitamos una pedagogía, necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos trabajar con medios de comunicación, con empresas, con gobiernos, pues para que se entienda qué es el sistema de cuidados, ¿verdad? Y necesitamos un sistema de información. Entonces, pues todo eso nos contribuye al sistema y es a grandes rasgos pues las tareas que hay pendientes, ¿no? Casi nada, Mónica, nos das mucha esperanza de que pronto tendremos, y además a esos indicadores que tú has colocado, si ponemos las declaraciones de la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, que dijo, a ver, el Sistema Nacional de Cuidados va a ser progresivo, solo vamos a sentar las bases. ¿Quién sabe qué es eso? Por eso nace precisamente esta vertiente del recuento de lo que ya se venía haciendo. Esto que tú señalas, ¿no? Las estancias infantiles, para decir, esto es lo que ya tenemos en el Sistema Nacional de Cuidados, estas son las bases, de ahí para el real, cualquier cosa, pero ya lo pusieron. Analicia Torres nos pone precisamente que son las abuelas y las principales cuidadoras de todas las generaciones, cuidan a sus compañeros, cuidan a sus hijas e hijos enfermos, cuidan nietos, menores y mayores, y con esto que pone Ana Alicia Torres, me recordé de la fantástica frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que pues ¿para qué dar el dinero? Te recordarás, Mónica, para las estancias infantiles que había en ese entonces, si las abuelitas estaban encantadas de estar cuidando, y que pues en México en México teníamos las abuelas que ni en Estados Unidos Obama tenía, en fin, cosas por el estilo. Pero, ¿qué es lo que implica el no desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, Mónica Orozco? Y pues mira, esto básicamente lo que significa es que si no avanzamos con esto, pues las tareas se van a seguir quedando en las mujeres y las niñas, ¿no? Que somos pues quienes principalmente proveemos. Pero digo, para ser justos, también son las mujeres en mayores condiciones de pobreza, en mayores condiciones de desventaja, y las niñas que absorben esa mayor cantidad de trabajo, ¿no? O sea, en ciertos estratos, pues somos muchas veces capaces de terciarizar un poquito. Pero bueno, el problema grandísimo que tenemos es que México es un país muy desigual. Entonces, si nosotros decimos, bueno, pues vamos a dejar que las abuelas sigan cuidando, que las mamás sigan cuidando, que resuelva cada hogar como pueda, pues entonces ese cuidado se sigue proveyendo de manera desigual. Y esto tiene un efecto, pues no solamente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en limitaciones para acabar la escuela, insertarse al mercado laboral, etcétera, sino que tiene un efecto intergeneracional. O sea, el cuidado que están recibiendo, por ejemplo, las infancias, no me refiero solo a los chiquititos, sino a niños en edad escolar, adolescentes, y el cuidado que están recibiendo las personas con discapacidad, etcétera, pues es igual de desigual que es la economía en México. Entonces, cada quien lo hace como puede, con sus propios recursos económicos, intelectuales, culturales, etcétera. Entonces, eso genera que lo que tengamos es un círculo de perpetuación de la desigualdad y de la pobreza. Así estamos socialmente organizados con el cuidado ahorita, y bueno, pues básicamente hay que romper ese ciclo si queremos reducir las desigualdades, ¿no? Entonces, tú podrás hacer lo que quieras en materia de generar empleo, lo que sea, pero si no tienes el sistema de cuidados, las mujeres y las jóvenes que están egresando bien formadas del sistema educativo no se van a poder insertar. Así. Mónica, yo te quisiera preguntar, ¿se cree, o al menos esa es la impresión que me da, solamente cuando hablamos de cuidado,
solamente hablamos de infancias, personas enfermas, con alguna discapacidad. Es decir, para que yo sea cuidada, necesito o ser menor de edad, o ser, no sé, de los 65 para adelante, o tener alguna limitación. ¿Quiénes tienen que ser cuidadas? Pues mira, yo te diría básicamente que todos tenemos que ser cuidados, ¿no? Sí, yo te diría que este derecho, pues, mira, por ser un derecho humano es un derecho universal. Entonces tú, yo, todos requerimos de cuidados, en distinto orden y con distinto pues grado de satisfacción de nuestras autonomías, pero todos requerimos. Porque el derecho al cuidado incluye el derecho a que me cuiden, el derecho a yo proveer cuidados, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene una persona enferma en casa y que no puede salir a cuidarla, ¿no? Porque o comes y compras las medicinas o cuidas, ¿no? Entonces, también incluye esa parte del derecho, y también una muy importante es el derecho al autocuidado. Entonces, eso nos abarca a todos, y por eso el sistema de cuidados es una cosa tan amplia que abarca incluso infraestructura también deportiva, recreativa, que me permita a mí, ¿no? A ti, a todas las personas, pues poder cultivar ese autocuidado de manera preventiva, tener vidas saludables, ¿no? Desde luego, repito, es los grados de autonomía y las diferencias, ¿no? En las necesidades de cuidados, pues son muy distintas dependiendo de quién estamos hablando, pero en esencia el cuidado es universal y requiere universalmente proveerse, y que universalmente también tengamos la capacidad de proveerlo cuando requerimos hacerlo, ¿no? Y yo te preguntaría, en esa lógica del derecho, ¿no? De derechos humanos, especialmente para las mujeres, las niñas, cuidar es también garantizar que no vivamos violencia, porque si vivimos violencia, pues entonces, ¿dónde está el cuidado? O sea, solo cuando me enfermo, no sería lógico, ¿no? No, tienes toda la razón. O sea, esto embona muy bien como en la parte preventiva, que vale, qué bueno que traes el tema a colación, porque a veces se nos olvida mencionarlo. Vale la pena decir que toda la estrategia de prevención de la violencia es también una estrategia de cuidado. Y en México lo hemos hecho, yo diría que mal, ¿no? Tenemos muy pocas iniciativas de prevención. Entonces hay que voltear a ver a eso, pero no solamente, o sea, cuidado también es el acompañamiento a víctimas, cuidado también es la rehabilitación, cuidado también es la protección, ¿no? De quien ha sido violentado en sus derechos, ¿no? En su persona, en su psique. Entonces, bueno, pues sí, es muy estrecho el vínculo entre cuidados y violencia. ¿Qué nos falta? Es decir, ¿ves voluntad de que sí se desarrolle o ves más discurso que acción? Mira, yo creo que hay discurso y eso es bueno, ¿no? Yo creo que es correcto todo esto, que sabemos que los recursos son pues insuficientes, que hay que trabajar muchísimo en eso y que encontrar estrategias. Pero yo creo que sí, pues es necesario una conversación pública más amplia, ¿no? Un armado de este gran plan estratégico, que por supuesto que el sistema de cuidados no se va a resolver en este sexenio ni en el que viene seguramente, ¿no? Pero sí necesitamos tener un acuerdo sobre este gran plan estratégico, ¿no? Que nos permita a los gobiernos ejecutar, a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general, dar seguimiento a este gran plan, ¿no? Porque eso de que lo vamos a hacer paulatino está muy bien, pero ¿cuál es la imagen completa? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y dónde está el plan para lograrlo, no? Eso sí lo podemos tener. Eso, yo diría que eso es una cosa muy concreta de acción que requerimos. Como cualquier arquitecto o arquitecta, si te toca hacer un edificio, obviamente lo vas a hacer poco a poco, pero sí tienes los planos de cómo va a terminar el edificio una vez construido. Es correcto. Nos falta el plano, lo acabas de decir perfecto. Sí. Mónica Orozco, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Deseamos que tu recuperación después de esa cirugía pues vaya viento en popa, que te cuides mucho,
que haya alrededor de ti mucha gente también que te cuide y pues aquí, desde acá, te mandamos los mejores deseos para tu recuperación y un doble agradecimiento por estar con nosotras aquí. Con todo gusto. Un abrazo, Lucía. Saludos. Un abrazo de regreso y pues bueno, eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.